Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta videoconferencia. Como ustedes saben, en este webinar vamos a estar hablando sobre la pregunta que la administración de Trump está queriendo agregar al censo del 2020. Sabemos que está queriendo agregar una pregunta donde va a preguntar si la persona que está llenando el censo es ciudadana o no. Entonces sabemos que es una pregunta que puede afectar mucho y de diferentes maneras a todas las personas que vivimos en Estados Unidos y obviamente a la participación de personas que están aquí sin un estatus migratorio, porque obviamente nadie va a querer exponerse ante el gobierno como una persona sin estatus migratorio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de durante esta llamada. Pero antes me quiero presentar. Mi nombre es Marisela Ruiz Sinaloa. Yo represento a la organización de Abriendo Puertas y somos parte de la red nacional de YouPlan. Soy un padre líder de Abriendo Puertas y quiero hablarles un poquito también de YouPlan. YouPlan está haciendo este webinar en colaboración con MPLI. Pero voy a dejar que un miembro de MPLI hable un poquito más de su organización. Yo les voy a decir un poquito de quién es YouPlan. YouPlan es una red dirigida por padres, líderes y organizaciones en toda la nación. Es una red nacional y somos padres que somos apasionados por mejorar los sistemas y políticas que afectan a nuestros niños y familias. Nosotros creemos que somos quienes mejor sabemos lo que nuestras familias y nuestros niños necesitan y es por eso que creemos que nuestra voz debe de ser escuchada. Entonces, básicamente, eso es la red a la que se le llama YouPlan. Nosotros, como YouPlan, tuvimos ya una videoconferencia en inglés a principios de marzo. Esta videoconferencia va a ser totalmente en español. Voy a repasar rápidamente algunos objetivos del webinar que vamos a tener antes de pasar con nuestros oradores. Algunas de las cosas que vamos a estar viendo es que vamos a aprender una breve historia del censo. Vamos a entender un poquito más qué es el censo y por qué se hace. Y también vamos a hablar, obviamente, de lo que es la pregunta de la ciudadanía que están queriendo agregar para el censo del 2020. Vamos a aprender también la importancia de un conteo correcto en el censo y el impacto negativo que puede tener para todas las personas que vivimos en Estados Unidos el no tener un conteo correcto o el que muchas personas decidan no ser contadas por miedo a contestar esta pregunta. Y por último, vamos también a ver diferentes maneras en las que podemos tomar acción juntos para que esto no suceda. Voy a ir rapidito a revisar la agenda. Entonces, como les comentaba, la primera parte de nuestra agenda es una breve historia del censo de los Estados Unidos. Luego vamos a ver qué es el censo y por qué es importante. Después viene lo de la pregunta de la ciudadanía y las maneras para tomar acción. Y nuestra última parte va a ser de discusión y preguntas y respuestas. Vamos a tener aproximadamente 20 minutos para esto. Entonces, por lo pronto, queremos pedirles, por favor, a todos que tengan sus computadoras o sus teléfonos en silencio. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden usar siempre el cuadrito que está ahí del chat para hacer preguntas. Pero vamos a permitir primero que nuestros presentadores hagan su presentación sin interrumpirlos y luego en la última parte de nuestra videollamada vamos a dar 20 minutos para que entonces si pueden hacer todas las preguntas. Si están en sus computadoras o sus teléfonos, cuando quieran quitarle el silencio, si están tienen que pulsar a la tecla asterisco y el número 6. Y si están en una plataforma de Zoom, tenemos que hacer clic en el botón que dice unmute o dejar de estar en silencio. Y otra vez les repito, siempre pueden poner preguntas en el cuadrito del chat. Pues ahora sí, vamos a comenzar con la breve historia del censo de los Estados Unidos. Y para esto les voy a presentar
al señor Leonel Callejas, que es un padre líder del Instituto de Capacitación de Liderazgo para Padres, PLTI, y del Instituto Nacional de Liderazgo para Padres, MPLI. Muchísimas gracias, Marisela, por la introducción y bienvenidos a todos aquellos que decidieron llamar a acompañarnos hoy en día. Como dijo Marisela, mi nombre es Leo, o Leonel es mi nombre completo, pero me pueden llamar Leo. Soy un padre líder con Solano PLTI, también pertenezco parte de la mesa directiva de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Solano y vivo en la ciudad de Fairfield. Primero voy a comenzar a hablarles un poco acerca de NPLI, o también como se conoce, National Parent Leaders Institute. NPLI coordina y aumenta las habilidades cívicas y el impacto de diversos padres en el hogar y nuestros vecindarios y en las políticas públicas para mejorar los resultados de nuestros niños y nuestra comunidad. NPLI se asocia con comunidades locales, diferentes condados y a nivel estatal para involucrar a padres como nosotros que sean líderes cívicos con el propósito de reducir desigualdades. El trabajo de NPLI incluye trabajar con las comunidades locales de todo el país para preparar y mantener el liderazgo cívico de padres a través de lo que se llama el Instituto de Capacitación para el Liderazgo de Padres, o como se conoce en inglés, PLTI. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la historia del censo. Los gobiernos toman el censo de población para determinar el número de habitantes en su país y las diversas características de la población. Los países han contado a su gente desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, antiguos romanos, egipcios, babilonios, incas y otras civilizaciones antiguas usaron el censo con el propósito de contar a quién tenía que pagar impuesto o integrarse al ejército. Sin embargo, los Estados Unidos fue el primer país en vincular directamente su censo al poder político. El censo, desde entonces, se ha usado como una herramienta para la democracia representativa, lo que significa que cuenta a la gente, se distribuye el poder basado en el número de personas en un área. Y los representantes, obviamente, con más número de personas son los que tienen más poder. Así que se puede imaginar que esto ha significado que aquellos en el poder han utilizado esto para reforzar su poder. El censo y la Constitución de los Estados Unidos. El censo fue ordenado por la Constitución de los Estados Unidos en 1790, de acuerdo al artículo 1, sección 2 de la Constitución. Desde entonces se realiza cada 10 años. El objetivo oficial de la Oficina del Censo de los Estados Unidos es garantizar que todos se cuenten una vez y solo una vez y en el lugar correcto, para así informar a nuestros legisladores y las decisiones comerciales con cifras objetivas. Ahora vamos a hablar acerca de los primeros años del censo. El censo se produce cada 10 años, como habíamos mencionado anteriormente. En el transcurso de los últimos 230 años, el censo ha cambiado, se ha extendido y ha evolucionado. El primer recuento de personas que vivían en los Estados Unidos, recientemente organizados y constituidos, se produjo en 1790, tal como lo exige la Constitución para contar a todas las personas, pidiendo el número de hombres blancos libres menores de 16 años y mayores de 16 años, mujeres blancas libres, otras personas libres y esclavos. Esas fueron las primeras preguntas del primer censo. Ya en 1800 fue que se agregó otras preguntas para tener más detalles sobre la edad de hombres y mujeres libres y blancos, junto con las otras preguntas que ya se habían planteado en el 1790. Obviamente, como suele suceder, el número de preguntas comenzó a crecer. No fue hasta el censo de 1820 que se hizo una pregunta sobre el extranjero no naturalizado.
En el censo de 1850 fue el primero en preguntar a los encuestados su lugar de nacimiento, su valor inmobiliario y su profesión. El censo también preguntó sobre la alfabetización y sobre quiénes de la familia no podían leer o escribir. Los censos objetivos o subsiguientes preguntaron sobre la naturalización hasta que se eliminó en el año 1960. Así que es por eso que es cuestionable para muchas personas por qué ahora se quiere volver a introducir la pregunta de la ciudadanía en el censo que viene en el 2020. Eso ha sido todo por ahora de mí. Ahora les quiero introducir a Lisette, que nos va a hablar acerca de la descripción general del censo y la pregunta de la ciudadanía. Lisette. Gracias. Déjenme, nada más veo cómo controlar esto. Ok. So, mi nombre es Lisette Escobedo y yo soy directora del Programa Nacional del Censo del Fondo Educativo NALEO. Y ahorita les voy a compartir un poco sobre quién es NALEO, qué hacemos, y seguro han trabajado con nosotros y conocen un poco de nosotros, pero les voy a explicar un poco más de lo que hemos estado haciendo. El Fondo Educativo NALEO es una organización nacional de líderes sin fines de lucro que facilita la participación plena de los latinos en el proceso político, desde la adquisición de la ciudadanía hasta el servicio público. Fuimos establecidos en 1981 y estamos regidos por una mesa de directores que es conformada por 15 miembros. La razón por la cual a lo mejor no han escuchado mucho sobre NALEO es porque mucho de nuestro trabajo que hemos hecho de participación cívica lo hemos hecho bajo una campaña llamada Ya es Hora. Así que yo apenas regresé de nuevo a NALEO, pero estuve trabajando con NALEO de 6 a 7 años anteriormente y decidí regresar para el censo. Y durante ese tiempo que estuve con NALEO corrimos la campaña de Ya es Hora Ciudadanía, Ya es Hora Ve y Vota, y Ya es Hora Hágase Contar en el 2010. Mucho del trabajo que hacemos es con nuestros aliados de Univisión, Telemundo, Impremedia, que incluye La Opinión, etcétera. Así que mucho de nuestro trabajo es en verdad desarrollar diferentes recursos e información para que la comunidad latina esté informada de cómo participar mejor en el proceso democrático de los Estados Unidos. Hacemos mucho de nuestro trabajo en 3 diferentes maneras. Tenemos un departamento de política, investigación y promoción. Mucho de lo que les voy a presentar ahora sale de ese departamento que tiene que ver con las pólizas del censo, etcétera. Tenemos servicios al electorado, lo que significa es que nosotros entrenamos a muchos de los funcionarios que son elegidos a través de los años. Nosotros les damos entrenamiento, recursos y aseguramos que cuando estén haciendo las decisiones para la comunidad, estén haciendo las decisiones apropiadas. Y tenemos nuestro departamento de participación cívica, que es el departamento que trabajo yo, que hacemos ciudadanía, votaciones, el censo y todo lo que tenga que ver con la protección del voto también. Ahora nosotros, empezando el lunes, vamos a lanzar nuestra campaña que se llama Hágase Contar. A lo mejor ya han visto un poco de esto en Telemundo, que ayer sacaron algunos videos, pero nuestra campaña de Hágase Contar es un esfuerzo nacional liderado y desarrollado por el Fondo Educativo NALEO. Tenemos una subcampaña que se llama Hazme Contar, que está enfocada en lograr un conteo completo de los niños latinos pequeños de edades de 0 a 5. Ambas campañas se enfocarán en regiones con comunidades latinas difíciles de contar. Estas comunidades que son consideradas difíciles de contar son donde tuvimos un subconteo en el 2010 y usualmente hemos tenido un subconteo en cada censo en esas comunidades. A nivel nacional, la campaña del Censo 2020 Hágase Contar les proporcionará a los socios un número de recursos, incluyendo oportunidades de talleres de formación del entrenador o lo que se le llama Train the Trainer.
que es, tenemos un modelo donde nos gusta trabajar con diferentes líderes comunitarios o líderes de padres para darles la información y el entrenamiento necesario para que ellos después puedan llevar esta información a las comunidades. Vamos a tener sesiones informativas del estado del censo, que es algo que les voy a presentar ahora, materiales de campaña e información de promoción. Así que ahí ven nuestro logo, vamos a tener camisetas, páginas de información, etcétera. Eventos para la concientización pública y paneles informativos, esfuerzos mediáticos digitales y tradicionales. También esta parte es muy importante porque a lo mejor en su comunidad o a lo mejor va a haber padres en diferentes escuelas que dicen, oye, ¿dónde puedo llamar para recibir más información del censo? Este número de teléfono es muy, muy fácil de memorizarse, por eso lo escogimos. Es 877 el censo. Empezando el lunes, personas van a poder recibir información ahí y empezando el año que viene vamos a estar en vivo para contestar todas las llamadas en español y en inglés. Nuestra página de internet, que también es bilingüe, que se lanza este lunes, es hágasecontar.org. Si vamos a repasar mucha información, pero si se pueden acordar de algo, acuérdense de la 877 del censo y hágasecontar.org para si cualquier persona o padre en su comunidad le hace preguntas sobre el censo, los puede enviar a estos lugares. Repasamos ya un poquito sobre qué es el censo, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero como mencionó Lionel, la Constitución de Estados Unidos requiere que toda persona que viva en los Estados Unidos sea contado. La información del censo es súper importante para nuestra democracia. Estos datos determinan el reparto de escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y cómo las líneas de los distritos electorales son trazadas en todos los niveles de gobierno. Esto es importante porque determina cuántos distritos vamos a recibir en nuestros estados también. La información del censo determina la implementación y el monitoreo de pólizas y leyes de derechos civiles. Muy importante porque no siempre se habla de esta porción de la importancia del censo, pero hay muchas cosas bajo la protección de los votantes que son enforzadas a base del censo. Si hay información en español en su comunidad, cuándo son las votaciones, todo eso es determinado de los números del censo. La información del censo también guía la asignación de más de 800 mil millones de dólares en financiamiento federal para programas que son esenciales para el bienestar de las familias. Muy, muy importante. Ahorita voy a hablar un poco sobre eso. No voy a repasar esto porque Leonel ya mencionó el artículo 1, sección 2 de la Constitución y la enmienda 14 dice también que los representantes serán repartidos entre los varios estados de acuerdo a sus números respectivos, contando el número total de personas. Mucho de lo que han a lo mejor estado escuchando en las noticias es que la administración dice que quiere asegurarse que los representantes sean repartidos a sus distritos congresionales de acuerdo a cuántos ciudadanos hay. Pero la enmienda 14 en la Constitución dice que se cuenta cada persona para determinar los distritos congresionales. Así que es muy importante de acordarnos de esto que está bajo la Constitución. La Constitución no dice repartirse representantes de acuerdo a ciudadanos, dice a personas. En torno a cuáles programas serían más afectados a base de los datos del censo. Muy, muy importante. Los 11 programas principales del censo que son dirigidos por información del censo son Medicaid. Y Medicaid no solo incluye el servicio que nosotros recibimos, sino también muchos hospitales reciben fondos de Medicaid. Muchos diferentes programas de cuidado de salud reciben fondos de Medicaid. Incluso las personas que son consideradas home care workers o cuidadores a largo plazo en casa, sus fondos vienen también de Medicaid. Préstamos estudiantiles federales directos, programas de asistencia nutricional suplementaria, muy importante. Eso cuando recibimos, nuestros niños reciben lonche gratis o reducido. También parte de eso son fondos federales. Planificación y construcción de carreteras, programa federal de becas, sección 8, que son las viviendas de vales de elección. Sección 8 son
ese programa donde reciben asistencia para rentar apartamento, etcétera. Muchos de esos fondos vienen de los datos federales. Becas y programas de seguro estatal de salud para niños. Muy importante. Y si ven ahí están las cantidades de cuánto se han recibido de acuerdo a los fondos, de acuerdo a los datos del censo. Y si hablo un poco rápido, háganme preguntas porque yo vivo en el censo todos los días. Los fondos federales guiados por el censo asignados anualmente a estados seleccionados. Como ven ahí, uno de los estados más impactados por los datos del censo es el estado de California, que recibe 115 mil millones de dólares a base de los datos del censo. También ven estados como Washington, que son 16.7, Nuevo México, que es 7.8. Así que, aunque digamos, bueno, hay fondos federales, pero yo cuando recibo X cheque o X beneficio, dice el Departamento del Estado de California, o simplemente tiene el sello de mi estado. Muchos de esos fondos, de todos modos, vienen del gobierno federal. Así que ciertos programas y ciertos beneficios que reciben nuestros estados vienen directamente de los datos del censo y del gobierno federal. Así que nos impacta a todas las personas individualmente. Ahora, en nuestra comunidad específicamente tenemos y esto es muy importante como padres, un subconteo de niños pequeños que hemos tenido en el censo del 2010, que tuve también el honor de trabajar con Aleo para ese conteo. Tuvimos un subconteo muy grande. El censo del 2010 no contó a 1 millón de niños pequeños y a más de 400,000 niños latinos. Así que casi la mitad de ese subconteo fue de niños latinos. El índice neto de subconteo en el 2010 de los niños latinos muy pequeños fue de 7.1%, comparado al 4.3% para los niños no latinos. Así que entre los niños latinos siempre hemos tenido un subconteo más grande que de otras comunidades. Así que es muy, muy importante porque significa que nuestras comunidades no están recibiendo los fondos o beneficios. El subconteo de los niños latinos pequeños está concentrado en unos cuantos estados. Otra vez, como ven, California tuvimos un subconteo neto de niños latinos del 29%, seguido por Texas, Florida, pero muy importante porque donde tenemos más impacto de los fondos federales a base del censo es California y también ahí fue donde tuvimos un subconteo mayor de niños latinos. El subconteo de niños latinos también está concentrado en unos cuantos condados grandes. Los Ángeles, el condado de Los Ángeles tuvo un subconteo de niños de 47,000. Después seguido por Maricopa, pero si ven ahí, para los padres que tenemos en la línea que son de California, son 1, 2, 3, 4 condados de California, son los condados donde tuvieron un mayor número de subconteo. Así que es muy importante, especialmente para los padres de California, que en verdad nos organicemos para asegurar que todos los padres entiendan que es súper importante contar a los niños en estas comunidades. Nosotros hicimos una investigación para tratar de ver cuál era la razón del subconteo de niños latinos específicamente. Después del último censo hicimos un par de investigaciones y lo que nos mostró es que muchos de los encuestados simplemente no se habían dado cuenta que se debía de incluir a los niños en el censo. Como el formulario está escrito del censo, dice que se cuente a todas las personas en ese hogar, pero no dice en paréntesis también los niños, también los bebés, etcétera. Muchas veces era nada más falta de información. Algunos de los latinos encuestados también están renuentes a responderle al censo o a incluir a sus hijos. Especialmente dentro de nuestras comunidades, el no tenerle la confianza al gobierno federal no solo ha venido aparte de esta administración, sino siempre ha existido por muchas experiencias que hemos tenido, ¿no? Así que los padres a veces dicen, pues me voy a incluir yo, pero si hay algún impacto para mi hijo, nada más no los voy a poner, nada más me voy a incluir yo.
o no voy a incluir a nadie en mi hogar, porque qué tal si se dan cuenta que que mi hermana o que mi mamá son indocumentados, mejor no voy a poner información. Cuando hay un subconteo de la familia, hay un subconteo de los niños. Este censo va a ser uno de los censos donde vamos a necesitar la mayor ayuda de todos, porque es uno de los censos, creo que, más difíciles que hemos tenido. Y haber trabajado en el censo del 2010, que fue difícil, se me hace nada comparado al trabajo que vamos a tener que hacer ahora. Y es específicamente por diferentes factores. En este censo, la respuesta inicial se va a dar la oportunidad de contestarla por internet. Sabemos que en nuestras comunidades hay muchas familias, muchas personas que no están a gusto contestando por internet o que simplemente se les hace un poco difícil. Mi mamá acaba de aprender Facebook y no me imagino ella yendo a una página de internet, poniendo un ID que le da el censo y llenando todo eso. Así que sí va a ser algo donde nosotros vamos a tener que trabajar juntos para informar a la comunidad. Va a haber un rediseño de las preguntas sobre origen hispano y raza, y voy a repasar eso un poco más. Y una reducción del número de oficinas locales del censo. Antes teníamos casi 500 oficinas del censo local, que significa más personal, más personas que están en nuestras comunidades presentando sobre el censo y dando información. Esta vez van a haber 248 oficinas, que son un poco menos de la mitad del censo pasado. El censo que se está realizando ahorita no es en verdad lo que se había planeado en el 2010, cuando nosotros fuimos a dar nuestro comentario público sobre cuáles eran los cambios que tenían que suceder para el 2020. Mucho de eso no se tomó en cuenta porque hubo un mandato específico de esta administración de hacer todo lo necesario para ahorrar fondos. Y sabemos que no se han en verdad ahorrado nada por este dilema de la pregunta de la ciudadanía. Este año tienen insuficientes fondos, hay la posible prohibición. En el 2010, la administración de Obama pasó algo que se llama un waiver, que dejaba que las personas que eran residentes permanentes legales trabajaran como enumeradores. Esta vez no sabemos si van a pasar el waiver, pero a lo que sabemos ahorita todavía eso no es una posibilidad, así que ese es otro riesgo que corremos. El cuestionario del Censo 2020 ha sido cambiado radicalmente en los últimos meses antes del conteo, incluyendo los cambios abruptos y sin explicación a los planes del Buró para la recolección de información sobre raza y etnia y la adición de último minuto sobre la pregunta de ciudadanía. No voy a repasar mucho de esto porque tenemos mucha más información, pero nosotros hicimos una prueba en una comunidad para ver cómo recibían la operación total del censo. Y confirmamos que la accesibilidad y la divulgación en español son imperativos. Las redes personales y los medios sociales van a ser muy importantes. Y también confirmamos que la pregunta de ciudadanía va a ser un riesgo muy alto para un subconteo de nuestras comunidades. En el censo del 2010, la mayoría de las preguntas era sobre el formato de la pregunta doble sobre la raza y el origen hispano, simplemente porque no daba muchas oportunidades de escoger si si mi mamá es mexicana y mi papá es salvadoreño. No habían muchas opciones para escoger eso. Así es que nosotros le entregamos diferentes formatos al censo para que pudieran usar en el 2020, para asegurar que tuvieran algo más comprensivo y que incluyera toda nuestra comunidad, pero no, lamentablemente no tomaron nuestras notas. Así que
esta sección va a ser muy importante porque cuando desarrollamos el entrenamiento, va a ser muy importante entrenar a la comunidad de cómo se llena esta porción del censo, especialmente porque es extremadamente confusa. Ahora, estaba repasando todo rápido porque quiero pasar un poco más tiempo en esta pregunta y sé que esto es lo que nos está preocupando más. La adición de último minuto por parte de la administración de la pregunta sobre la ciudadanía que pone en serio peligro al censo del 2020. Nuestra postura. Información precisa y confiable todavía no está disponible sobre cómo manejará el Buró del Censo la pregunta de la ciudadanía. Muchas personas nos han preguntado si la pregunta de ciudadanía está en el cuestionario, ¿qué tal si la dejamos, si no la llenamos? ¿Qué tal si todos ponemos que somos ciudadanos? ¿Qué tal? Hay diferentes posibilidades que hemos platicado, pero nosotros no hemos recibido aún una guía específica del Buró del Censo de cómo manejar esto. Queremos saber qué es lo que hará el Buró si la pregunta se deja en blanco, qué sucederá si la pregunta no es respondida de manera precisa, si se utilizarán registros administrativos del Departamento del Estado para imputar una respuesta. Lo que sí es muy importante saber, porque sabemos que hay algunas organizaciones con las que trabajamos que han dicho, ¿y qué tal si le decimos nada más a todas las comunidades como forma de protesta, de poner que son ciudadanos para que así nos protejamos todos? El único dilema con eso es, por ejemplo, si yo soy residente permanente y pongo que soy ciudadano en ese formulario federal, cuando yo voy a aplicar para la ciudadanía, donde pregunta si alguna vez le has mentido al gobierno federal sobre tu estatus, técnicamente es un sí, porque mentimos al decir que éramos ciudadanos y pone en juego esa aplicación de ciudadanía. Así es que es muy importante para nosotros recibir una guía específica del Buró del Censo de cómo manejar esto. Pero, y ahorita les voy a explicar por qué no tenemos una guía y dónde estamos en este calendario. Se realizará una prueba nueva durante el verano del 2019 que el censo va a hacer para ver cómo van a hacer una prueba en ciudades específicas para ver cómo las comunidades latinas están respondiendo a esta pregunta. Esta prueba que sucederá el verano del 2019 no va a determinar si la pregunta va a ser en el formulario o no. Simplemente va a determinar cuántos fondos van a ser necesarios para un programa de alcance para asegurar que todos llenen el censo. Se desconoce qué agenda política pudiera implementar el recién instalado director del Buró del Censo, Stephen Dillingham. Nosotros tuvimos una junta con él, haciéndole muchas de estas preguntas. Una vez que se hayan hecho estas determinaciones, NALEO podrá orientar acerca de la pregunta sobre ciudadanía. Lo más reciente que tenemos, porque sabemos, ha salido mucho en los medios sobre la decisión de New York, de Nueva York, la decisión del norte de California, etc. Así que hay mucha información por todos los medios, así que quería pasar un poco de minutos de explicar dónde estamos ahorita con esta decisión. Hubo una decisión del Distrito de Nueva York emitida el 15 de enero que determinó una violación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Significa que el Buró del Censo y el Departamento de Comercio no sometió esta pregunta del censo al Congreso en el tiempo que usualmente la Constitución dice que se tiene que someter para confirmar. La decisión de California, que fue el segundo fallo en contra del Departamento de Comercio, determinó que había una violación a la Constitución, porque la Constitución dice que se cuente cada persona en los Estados Unidos. En los casos de Maryland y el Distrito de Columbia, la demanda incluye a indígenas americanos y alega una conspiración de parte de los demandados. Lo que va a pasar
es que en abril 23 se van a alegar todos estos diferentes casos en la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema van a ver si hubo una violación de la Constitución y una violación del proceso. Y ahí se va a determinar en esa corte si la pregunta de ciudadanía se incluye o no. En abril 23 empieza la corte, pero no sabemos cuándo va a ser una decisión final. Solo sabemos que una decisión final se tiene que hacer antes de a mediados de junio, porque en junio 31 se imprimen todos los formularios del censo. Así que como nosotros como líderes comunitarios vamos a tener aproximadamente 30 días para informarle a la comunidad si está o no está esta pregunta. Así que es muy importante saber, pero cuando escuchen información en las noticias y todo eso, por lo menos ya tienen un poco de información de dónde estamos en ese proceso. Tenemos muchos más problemas administrativos que ya repasé un poco. No hay confianza ahorita entre nuestras comunidades con este gobierno y por buena razón. El financiamiento sigue inadecuado para este censo, así que no hay los fondos necesarios para correr una operación comprensiva. Bajo el título es muy importante entendemos que no hay mucha confianza en el gobierno ahorita. Y es por mucho que hemos escuchado en los medios de este presidente, etcétera. Pero sí hay leyes que protegen la confidencialidad de esta información. Bajo el título 13 del Código de los Estados Unidos, la información del censo solamente puede ser utilizada para propósitos estadísticos. La información personal del censo no puede darse a conocer durante 77 años, incluyendo nombres, direcciones, números de seguro social y números telefónicos. El personal del Buró del Censo que tiene acceso a la información personal están juramentados de por vida para proteger la confidencialidad del censo. La persona que toca la puerta y pide esa información de cada hogar tiene que tomar un juramento y ese juramento es de por vida. Así que esta información no se puede compartir. Si es que por X razón se divulga esta información, hay una multa de $250,000 a esta persona y hasta 5 años de prisión por divulgar información indebida. Los legisladores y diferentes organizaciones como la de nosotros están trabajando para asegurar el pleno cumplimiento por parte de la administración de estas protecciones esenciales. Así que hay muchas organizaciones, NALEO, MALDEF, que están trabajando arduamente para asegurar que la confidencialidad sea protegida de nuestras comunidades. Aquí hay un poco de mensajes cuando estén pensando cómo voy a hablar con otros padres sobre el censo y sobre todo esto que entiendo que es mucha información. De acuerdo a nuestros estudios, los mensajes que estiman más a las personas o que los empoderan más a querer llenar el censo es que es conveniente, seguro y requerido, que proporciona fondos para escuelas locales y programas comunitarios. Y sabemos también, y esto es muy importante especialmente para ustedes los padres, sabemos que los familiares son los mensajeros más confiables en nuestras comunidades. Yo puedo ir en Telemundo o en Univisión y decir, oigan, todos llenen el censo porque es súper importante, pero va a tener mucha más influencia si mi abuelita o mi mamá viene a la casa y dice, oye, ya llenaron todos el censo, porque estos son los mensajeros confiables de cada familia. Y sabemos que entre familias latinas, usualmente son las mujeres de la familia que son las más confiables. También son enfermeros, doctores, los proveedores de salud y las organizaciones comunitarias, y también los niños y las personas que trabajan en escuelas. Para algunos de ustedes que son partes del PTA, que trabajan con maestros, ustedes son mensajeros más confiables y con mucha más influencia en sus comunidades que ninguno de nosotros. Ahora, ¿dónde estamos como fechas claves del censo?
El Buró del Censo abrirá 248 oficinas del área del censo. Esto está sucediendo desde ahorita, va a suceder hasta septiembre. En el 23 de abril, como ya les expliqué, se va a escuchar los casos en la Corte Suprema. En junio se espera la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el caso de la pregunta de ciudadanía. Y la prueba del censo por parte del Buró del Censo, como les expliqué, la prueba que van a hacer sobre la pregunta de ciudadanía es de junio a agosto. De septiembre en adelante hay reclutamiento y contratación de personal temporal de campo para el censo por parte del Buró del Censo de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque necesitamos también asegurar que las personas que están contando a nuestras comunidades son de nuestras comunidades. Parte el llamado de acción ahora va a ser que asegurarnos que en nuestras comunidades estamos reclutando los enumeradores. En enero del 2020 comienza el primer conteo en zonas remotas de Alaska y de marzo a abril es la fase de autorrespuesta del censo. Se pueden responder por internet, correo electrónico y teléfono y luego va a haber un formulario que se va a enviar por correo. El 1 de abril es el Día Nacional del Censo, que significa que vamos a contar a todas las personas en nuestro hogar que estén en nuestro hogar empezando el 1 de abril. Si ese niño nació, esa niña nació el 1 de abril, ellos se cuentan. Y de mayo a julio una operación primaria de seguimiento para las personas que no hayan respondido. Eso es cuando van a tocar puertas. Y discúlpenme por el ruido aquí atrás, creo que están cortando el zacate. Hay muchas maneras de involucrarse. Que las personas pueden poner de su parte. Nosotros vamos a tener un día de acción empezando este lunes y tenemos un toolkit que ahí lo incluí. Pueden distribuir información sobre trabajos. Pueden realizar cafecitos en su barrio para la información de entrenador. Pueden suscribirse para recibir información de nosotros por internet. Pueden asociarse en fechas claves y días de acción nacional. Pueden promover nuestra línea telefónica, como ya les mencioné. Pueden trabajar con NALEO y funcionarios locales para promulgar una resolución local apoyando esfuerzos de alcance y tenemos eso como parte de nuestro toolkit. Y pueden contactar a sus representantes del Congreso para que apoyen esfuerzos oponiendo la inclusión de la pregunta de ciudadanía en el formulario del censo. Y aquí está mi información de contacto por si tienen alguna otra pregunta. Estoy disponible por email y ese es nuestro Twitter y no se olviden de nuestra página de internet. Okay. Muchas gracias a Lisbeth y Leonel por toda la información que nos dieron. Voy a pasar, estamos un poquito fuera de tiempo, entonces quiero hablarles nada más un poquito de lo que está haciendo YouPlan para tomar acción en esta campaña del censo. Entonces, como vimos por lo que nos comentaron y la información que nos dio Liz, es bien importante que no se agregue esta pregunta en el censo, ¿verdad? Y sabemos ya todas las formas en las que nos puede afectar, especialmente en los recursos para nosotros, nuestras familias o personas que conocemos. Entonces, sabemos que el Congreso tiene la responsabilidad de proteger un conteo del censo justo y preciso. Y lo que nosotros podemos hacer para oponernos a esto es precisamente llamar al Congreso, pedir hablar con nuestro representante y decirle que por favor no esté a favor de que se añada esta pregunta y decirle nuestras razones, cómo nos afectaría a nosotros o a nuestras familias el hecho de que esta pregunta se añada al censo del 2020. Nosotros como YouPlan tenemos una meta de llegar a 1,500 personas que estén informadas de lo que está pasando. Ahí pueden ver en su pantalla una hoja informativa que tenemos disponible. Está bilingüe, tanto en español como en inglés, y la hoja informativa da información totalmente de qué es el censo, por qué es importante, qué es la pregunta de la ciudadanía y también las formas de tomar acción. Hay ahí también un guión para hacer las llamadas a al Congreso y qué podemos decirle, como un guión para que ustedes se den una idea de
que les pueden decir. Y también tenemos una presentación en PowerPoint en español que ustedes pueden utilizar para informar a la comunidad en cómo lo quieran hacer, si es con sus familias o en su organización, si tienen alguna plataforma para hacerlo. Ahora sí, rapidito, quiero pasar al área de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga algún comentario, quiera hacer una pregunta. Acuérdense que están en silencio. Para hacer cualquier pregunta necesitan salirse. Si están en Zoom, poner unmute. Y si están por teléfono, estrellita 6. También pueden usar la plataforma del chat. Entonces, tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Hola, mi nombre es Leo. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Y quizás sea para Lisette, que si podría elaborar un poco acerca de qué significa cuando se hace subconteo y quizás dar unos ejemplos de cuando eso es lo que pasaría, subconteo. Sí, otra vez mil disculpas porque están cortando el saquete, aquí hay un montón de ruido. Sí, hay diferentes impactos. Un subconteo significa miles de dólares en las comunidades, ¿verdad? Específicamente porque si pensamos, el gobierno federal cree que hay 1,000 personas en nuestra comunidad y en verdad hay 3,000. Los fondos que se van a dar a la comunidad son a esas 1,000 personas que se contaron. Así que vamos a tener menos recursos, específicamente en las escuelas donde hay más niños latinos, porque tenemos un subconteo, van a haber más niños a veces que recursos. Para los distritos congresionales, hay veces que nuestros estados pierden sillas en el Congreso, específicamente porque hay un subconteo, porque cuando vemos los números, hay ciertos números que se determinan para distritos. Si no están todos los números ahí, decimos, pues no es necesario 3 sillas para representar en el Congreso. Con 2 son suficientes porque hay X números de personas. Eso es representación política, son recursos directos del gobierno federal y también estamos tratando de hacer lo mismo que otras comunidades, pero con menos recursos. Okay. Eso es lo que escuché, es un poco relacionado al o efectos del subconteo, pero en sí, el subconteo, cuando oigo esa palabra, suena como que es un conteo que pasa después del conteo principal o... No, el subconteo es básicamente, en inglés le decimos el undercount. Después de cada censo, hay un censo cada 10 años. Cada 5 años hay algo que se le llama el American Community Survey, que es como un sondeo de comunidades y tiene muchas más preguntas que se les manda a 3% de las comunidades. De ahí se agarra un poco más de información y de diferentes agencias, etcétera, se agarra más información. Lo que podemos hacer es comparar esas estadísticas con el conteo anterior y ver cuál es el potencial a subconteo o personas que no se contaron. Cada censo podemos, y Naleo hace mucho de este análisis específicamente en la comunidad latina. No es como un sondeo o un conteo diferente, simplemente está analizando los datos del American Community Survey, del censo y de otros datos locales para ver cuántas personas nos faltaron contar. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí. Aquí en la sala hay 14 personas conmigo, más aparte de mí. Entonces, una de ellas estaba haciendo una pregunta para Lisette. Ella pregunta que ¿cuánto tiempo tenemos para tomar acción? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ya esto sea un hecho? ¿Pregunta del censo? Digo, ¿pregunta de ciudadanía? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para tomar acción, para hacer algo para que no pase, pues para que no agreguen esta pregunta? Tenemos de ahorita hasta cuando se termine la decisión de la Corte Suprema. Desde ahorita hasta junio.
Eso es muy importante que nuestros congresistas sepan dónde estamos nosotros en esta cuestión. La mayoría de los congresistas en el estado de California, en el estado de Texas, de New York, están de acuerdo que esta pregunta no se debe incluir. Pero entre más llamadas reciban, más entienden cuál es la prioridad específicamente de este tema. Así que es muy importante. La decisión última va a ser de la Corte Suprema, pero sabemos que el Congreso tiene mucho que ver en las decisiones de la Corte Suprema. No, estamos en un momento difícil porque la Corte Suprema en su mayoría ha sido de cierta manera elegida por esta administración, como vimos con Kavanaugh y todo eso. Pero estamos cautelosamente optimistas porque sabemos que esto tiene que ver con lo que dice la Constitución. Es muy importante que cuando nuestros padres o las personas que hagan estas llamadas a los congresistas, que les recuerden que esto es un dilema de también protegiendo lo que dice la Constitución. No es nada más que nosotros tenemos miedo a nuestras comunidades, etcétera, pero constitucionalmente el censo tiene que contar a cada persona. Así que es un argumento que es muy importante de asegurar que todos estamos hablando de eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? Sí, habla Fátima de Central de Washington. La pregunta es, si queremos hacer sesiones informativas acerca del censo, ¿cuál es el apoyo que podemos tener de YouPlan aparte de PowerPoint? Pues tenemos, como había mencionado, tenemos los recursos que vienen siendo la hoja informativa para que se les den a cada uno participante. YouPlan está dispuesto a mandar las hojas informativas impresas a color que ustedes necesiten, y el PowerPoint hasta ahorita, y cualquier pregunta más o cualquier otro tipo de apoyo que ustedes necesiten, pueden dejárnoslo saber y YouPlan va a hacer lo posible por poder apoyarlos en cualquier área que necesiten. Sí, definitivamente queremos escuchar de ustedes cualquier cosa que sea útil para ustedes, que nos puedan dejar saber qué sería. No sé si tengas alguna sugerencia de algo que necesiten ustedes. No en este momento. Y la otra pregunta, escuché que tienen una meta de llegar a 1,500 personas. ¿Ustedes cómo van a rastrear esa cantidad? Si hacemos alguna junta informativa, les mandamos el número de personas que subimos, o cómo van a rastrear toda esa información. ¿Cómo vamos a saber que sí llegamos a la meta de 1,500 personas? Ajá. Sí, bueno, pues nosotros se decidió en el comité de inmigración esta meta, y la razón fue porque hay 31 organizaciones que son parte de YouPlan. Entonces se decidió que cada organización hiciera 5 presentaciones con el PowerPoint para informar a las personas. Nosotros calculamos que en cada presentación haya 10 personas, y de esta manera cada organización estaría alcanzando 50 personas. Si hacemos un conteo, siendo 30 organizaciones, llegaríamos a esa meta. Dígame. Ok. Sí. No, gracias. Por nada. Y también sabemos que hay organizaciones que no tienen una plataforma para hacer una presentación como tal en PowerPoint, y que se manejan más por tocar puertas o ir uno a uno. Entonces, la meta para esas organizaciones sería la misma, que alcanzaran a 50 personas de uno a uno, básicamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, es la otra vez, si nadie más tiene otra pregunta. Para Lisette, ¿hay algún representante en el área de California del Norte, cerca de San Francisco, de tu organización, que podríamos invitar a las diferentes cámaras, o sobre todo a la cámara que pertenezco, Cámara de Comercio Hispana, para ayudar a distribuir la información aquí en el condado donde vivo yo?
Sí, California es uno de los estados donde tenemos nuestras operaciones más grandes porque hay más apoyo en el estado de California del gobernador, etcétera. Tenemos, y te puedo enviar la información de nuestros contactos ahí. Tenemos personas en el Valle Central, en San Diego, en Orange County, en San Bernardino, Riverside. Y podemos ayudar a que una de estas personas, y en Los Ángeles, podemos ayudar a que uno de nuestros representantes vaya al área norte, que es también un área donde ha habido un subconteo grande en los censos pasados. Después de la llamada o después del webinar, puedo darte la información de los contactos a través del estado. Ok, sí, gracias. Te voy a mandar un correo a la información que diste. Gracias. Ok, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Liz, a Leonel por haber estado aquí dándonos información. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero si tienen preguntas adicionales, por favor envíen un email al correo electrónico de YouPlan que está apareciendo en sus pantallas en este momento, o llamen al teléfono que está ahí también para cualquier duda que tengan todavía, o si tienen alguna idea de cómo YouPlan puede apoyarlos de alguna otra manera que no sea las ya mencionadas. También dejarles saber que YouPlan va a estarles enviando un correo electrónico de seguimiento a las solicitudes de registro con los recursos de la campaña de YouPlan y también las diapositivas del webinar que estuvieron viendo ahorita. Si no se registró, pero desea hacerlo, por favor envíe un correo electrónico a YouPlan hoy mismo. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Y bueno, pues nos vemos en una siguiente videoconferencia que tengamos. Bye. Ahora, ¿cómo colmas?